Es totalmente cierto, qué bueno, lo tienes todo bien, bien dateado. En efecto, Ujú. estaba yo en el centro comercial Chacaíto, tenía 12 añitos, estaba con mi mamá y recuerdo perfectamente, estábamos en una merienda y Osmel pasó, saludó con mucho cariño a mamá y mamá me lo presentó y comentó que estaba en ese momento como director del Miss Venezuela. Y él me miró y me dijo, tú un día, Bárbara, Barbarita, porque en ese entonces me decían así siempre Barbarita y la gente con tanto cariño, y me dijo, tú, Barbarita, un día vas a ser Miss Venezuela. Y yo muy atrevida le dije, no, señor Osmel, yo nunca seré Miss Venezuela. Eso que es una anécdota entre Osmel y yo. Y son muchas cosas. Primero, sí, me convertí en la primera Miss Universo en ser profesional. Con 22 años ya yo era profesional de publicidad y mercadeo. Nunca quise ser Miss Venezuela porque nunca quise ser Miss. Eso no fue algo que a mí me interesó jamás. Y quizás, Simón, porque mi vida fue una vida muy difícil de niña y adolescente. Yo lamentablemente fui víctima, ahora lo puedo decir, soy sobreviviente de violencia doméstica y abuso infantil. Y por eso hoy en día, a través de mi fundación, me dedico a ayudar, a promover, a concientizar y realizamos diferentes eventos y ayudamos a otras fundaciones. Mi fundación se llama Move to Serve International o Movidos para Servir. Y por supuesto, a esa edad, dentro de tantas problemáticas, tú no tienes ni tiempo de tener sueños como el de ser una Miss. Pero sí tenía un sueño en particular que era sanar, crecer, poder trabajar, poder salir adelante. Y si ponemos a un personaje, yo me veía siempre muy reflejada con la Mujer Maravilla. Yo decía, si yo pudiera ser la Mujer Maravilla, arreglar los problemas en mi casa, arreglar los problemas de mi vida y arreglar los problemas del mundo. Entonces eso sí podía ser un sueño que yo tenía y me tenía pues siempre esa idea de jovencita. Pero un concurso jamás. Y no veía ahí ningún interés. Además, yo tenía que superarme rápido. Yo empecé a trabajar apenas a los 17 años. Yo pagué mis estudios universitarios. Yo me mantenía con mi corto sueldo. Y eso yo hacía de todo para yo poder convertirme en una gran publicista y trabajar. Entonces, ahí no tenía cabida ningún certamen de belleza. Y así fue como Mel desde, no solamente a los 12 años, ya a los 17, 18, él empezó a llamarme, empezó a invitarme y empezó a decirme, ¿por qué no participas? Y yo siempre le decía, gracias, Osmel, gracias por ese cariño, pero yo nunca voy a participar, yo nunca voy a hacer Miss Venezuela. Y es tanto así que yo llamaba a la prensa y en ese entonces las revistas famosas del momento me venían a entrevistar a mi trabajo. Y yo con aquella pena y tenía que pedirle perdón a mis compañeros y a mis jefes porque cómo era eso que me venían a entrevistar y yo podía faltar del trabajo. Y mis jefes me decían, no, Bárbara, por supuesto, haz tu entrevista. Y yo a esos compañeros del periodismo les decía, no, yo jamás seré Miss Venezuela, no estoy interesada. Y muchas publicaciones decían, Bárbara o Barbarita Palacios dice que ella jamás será Miss Venezuela. Te quería aclarar algo. Dijiste que nací en Madrid, pero yo soy venezolana de nacimiento. ¿Y sabes por qué? Porque tengo Ajá, el cuéntame. honor y el privilegio de que como llegué antes de los 2 años de edad a mi amada Venezuela, la Constitución venezolana, todo niño que llega antes de los 2 años se convierte en venezolano, no por nacionalización, sino por nacimiento. Pero mi país es Venezuela, me crié en Venezuela, mi sangre tiene el tricolor. Mi mente siempre está en Venezuela y la gente lo sabe, quienes me siguen. Yo vibro por mi país y siempre lo llevo con mucho honor, con un gran privilegio de ser venezolana y de nacimiento. Qué hermoso eso, Bárbara. Hay dos personas que yo creo que fueron claves en tu decisión, que era muy sólida, que decías, no voy a participar. Uno, tu Sí, madre, tu mamá, que te dijo, oye, yo no sé si vas a ser Miss Venezuela, pero sí vas a ser Miss Universo. Ya sí. allí había una visión, pero el otro era tu jefe, Jimmy Jimmy Till, T. que Jimmy Jimmy T, el Till. presidente de Corpa Publicidad y además un hombre maravilloso, un gran jefe, pero un presidente que nosotros, yo en mi caso como ejecutiva junior de publicidad, pues yo no tenía acceso, yo no lo veía constantemente. Y él un día me llamó, yo cuento eso en uno de mis libros, y es muy anecdótico porque yo me preocupé muchísimo, fui a la ejecutiva, que era mi jefa,
Sandra Mestre, queridísima, y le pregunté, ¿qué pasa? Que el presidente me está llamando, ¿qué hice mal? Y ella me dijo, no, tú no has hecho nada mal, ve tranquila a tu reunión, pero yo llegué asustadísima, Simón, porque yo no sabía que el presidente te llame entre 300 empleados, aquello era, ok, algo pasó. Y yo para ese momento ya tenía 5 clientes directos, entonces estaba muy preocupada. Llegué a la reunión y dije, ¿será que es que le han dicho que estoy interesada en el Miss Venezuela o le han dicho que quieren que participe? Ah, eso es. Entonces yo entré y no lo dejé hablar y le dije, señor Til, si a usted le han venido con el cuento de que quieren que yo participe en el concurso, eso no es verdad, yo no quiero participar, eso son ideas, pero ya yo decliné, yo les he dicho que no y me puse a hablar y él me llegó a decir, Bárbara, siéntate y tú escúchame a mí. Ay, aquello fue tan simpático. Yo estaba literalmente nerviosísima, temblando, porque yo dependía de mi trabajo. Yo no podía y que me fuera a pasar algo. Pero él me dijo palabras muy hermosas para recortártelo, porque yo sé que estamos en la radio. Y él me dijo, Bárbara, ¿por qué no te interesa? Pudieras hacer una campaña maravillosa sobre la mujer venezolana, trabajadora, luchadora. Mírate a ti, que estudias, que trabajas. Yo trabajaba todo durante el día y salía corriendo en las noches, en la tardecita noche, para la universidad. Y a las 11 de la noche regresaba a mi casa y ahí tenía que estudiar y prepararme y al día siguiente estar en la oficina a las 8 de la mañana. Entonces él sabía de mi esfuerzo, por supuesto, había yo creo que un cómplices, que yo creo que todo el mundo había llamado al señor Till, Osmel, mi jefa, todas las personas habían llamado y le habían contado y le habían pedido a él, porque él era el único que me podía convencer. Y así fue, me tomó una semana tomar la decisión, porque yo le decía, yo no puedo dejar de trabajar. Y él me dijo, tú te vas, cumples con el concurso y nosotros seguimos depositándote tu sueldo. Yo decía, pero si voy a estar 3 o 4 meses, porque eso era más o menos lo que el concurso requería en ese entonces, yo le dije, ¿quién se va a quedar con mis clientes? Él me dijo, vamos a poner una sustituta. Y yo le dije, ¿y si regreso y no me devuelven mis clientes? Yo todo era excusa y excusa. Y él me dijo, tómate tu tiempo, piénsalo. Yo lloré mucho, Simón, lloré mucho durante una semana. Me parecía que era como en cierta manera traicionarme, ¿no? En mis decisiones ya que había dicho que no participar. Pero él me dio el gran empujón y por supuesto, Dios estaba allí. Yo digo que nada pasa sin que Dios, ¿verdad? En estas cosas buenas, positivas, Dios estaba allí y me lo puso en bandeja de plata. Leí en uno de tus libros que incluso lo consultaste con Dios y lo consultaste también con tu novio de entonces y te dijo, la decisión es tuya. Al Ese final, novio de entonces es mi esposo, que cumplimos este año lo 31 sé. años de matrimonio y 7 de novios. Y Víctor, sí, él me invitó a cenar, yo le compartí y le dije osadamente, di que no, di que yo no puedo competir. Él me dijo, jamás, yo te amo y si tú quieres participar, voy contigo. Y si no quieres participar, también estoy contigo. Así, y mi mamá fue muy divertido porque no sé si conoces la anécdota que cuando yo nací yo era muy, muy gordita, yo fui más de 5 kilos y muy grande. Entonces, en el hospital donde nací me pusieron como que la niña del año, pero mi mamá tuvo un parto muy largo que han debido hacerle cesárea, la pobre sufrió mucho. Yo nazco y ella pues queda totalmente débil y se queda dormida, como decía ella, desmayada después de tantas horas de parto. Y cuando me traen, ella no sabe si soy niña o niño. Entonces le dice al doctor, al verme que soy tan grande, ay, es un Mister Universo. Y el doctor le dice, no, es una Miss Universo. No Y te puedo creer lo que me estás contando, no te lo puedo creer. eso es bellísimo, bellísimo, porque claro, mi mamá como se había dormido, me habían cambiado, me habían ya tomado la foto, me habían puesto en la cartelera, era la niña más grande del hospital que había nacido en esos días o en ese mismo día, no sé los detalles, y ella le dijo, "Ah, es un Mister Universo", y el doctor, no, es una Miss Universo. Fue una cosa, pero te voy a decir algo, jamás mi mamá me promovió para entrar a un concurso. No, no, jamás. Ella nunca me dijo, sé algo o entra en algo, jamás, lo que tú desees. Pero sí me dijo, cuando yo le dije, mamá, yo no quiero ser Miss Venezuela, ella me dijo, no, no, perfecto, no vas a ser Miss Venezuela, pero vas a ser Miss Universo. Y entonces Qué frase tan maravillosa, Bárbara.
a mí me llama la atención porque tú entraste a Miss Venezuela con una suerte del lema, creo que lo has dicho y lo has escrito, que tú hablabas de la belleza, que la belleza no nacía de afuera. Creo que, y eso es una mirada distinta a lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Siempre hablé de la belleza integral. Ya yo, mis 22 años, estaba muy clara y por todo lo que yo había vivido y por todo lo que había visto que Dios me había dado, yo si no hubiera sido porque creía en Dios y caminaba con Dios y desde pequeñita lo encontré, yo no estaría aquí, yo no hubiera vivido. Yo de alguna manera, lamentablemente, hubiera tomado decisiones muy terribles. Y cuando esas ideas pasaron por mi cabeza muy jovencita, a los 15, 16 años, porque Dios estaba allí y yo creía en Dios, jamás hice nada contra mí. Pero si no hubiera sido así, yo quizás hubiera entregado mi vida a toda esa situación tan terrible. Eh, Claro. y claro, yo al ver que Dios me había dado tantas oportunidades, a ver que Dios me había permitido prepararme, sanar, seguir adelante, recuperarme, estudiar, formarme, y ver que había esa oportunidad del concurso, el cual no quería, pero después entendí, dije, aquí hay algo. Aquí en mi trabajo no es hablar de la reina típica de la belleza. No, y por supuesto es un concurso, lo entiendo, hay unas medidas, un color, hay pues ciertas características, pero yo quería hablarme más a la joven de decirle, hay que trabajar, hay que luchar, hay que esforzarse, hay que construir y dejar tu pasado a un lado y decir, yo voy a sanar, yo voy a recuperarme, yo voy a lograr, yo voy a perseverar en ser una mejor persona. Y a eso yo lo reconozco como la belleza integral, la belleza que viene Ujú. de ti, de adentro, de tu espíritu, de tus acciones, de tus decisiones, de tu buena actitud ante la vida y ante las situaciones difíciles, cómo tú tienes que seguir adelante. Y por supuesto, no lo podemos hacer solitos ni solitas, necesitamos de la fuerza, de la mano misericordiosa de Dios. Y ahí fue donde yo, y hasta el día de hoy, me he sostenido y le doy gracias al Señor por eso. Pero ¿cómo encuentra la fuerza Bárbara Palacio? Oye, porque entras en un reinado donde tienes que, exacto, mostrar mucha luz. Y venías de una infancia dura, una infancia que tú la misma la acabas de calificar, de una infancia de maltrato en la casa. ¿Cómo lograste hacerlo, Bárbara? Yo creo que definitivamente fue una preparación, ya yo era una persona que había comenzado mi caminar en el Señor, me estaba formando espiritualmente y eso fue mi fuerza y también vi que había una oportunidad de ser yo misma, de dar a conocer lo que yo podía representar y me tocó un grupo espectacular de compañeras del concurso del 86 con las cuales nos mantenemos unidas. Tenemos un chat espectacular. Antes de entrar aquí ya les estaba diciendo, voy a estar ahora con Simón y todas muy contentas. Estamos ya programándonos para encontrarnos en estos días por Zoom, todas, porque estamos en diferentes países del mundo, para Ujú. celebrar nuestros 40 años. Así que tuve un grupo precioso, excelente. La competencia, yo siempre lo he calificado que uno compite con uno mismo, uno no compite con nadie. Y hay algo muy bonito que mamá siempre me dijo, tú siempre busca estar con las mejores, con los mejores, con las más bellas, con los más bellos, con los más inteligentes, con los más preparados. Siempre mamá me decía eso de pequeña y eso me formó, porque yo nunca veo en que alguien sea mejor, yo lo aplaudo, me encanta y poder uno estar cerca de alguien que esté más preparado en alguien, en algo específico, para mí es un privilegio. Entonces yo no tenía ese problema de competencia ni nada. Y lo que sí podía suceder en aquel entonces que decían las de pelo negro para el mismo mundo y las rubias para el mismo universo. Le decía a los periodistas, a una mujer no la define su color de cabello. Entonces eso lo ponían mucho en ese entonces en nuestras redes, que eran las revistas y los periódicos. Y sí traté de llevar ese mensaje, ¿no? Que no nos definía un color ni un tamaño ni unas características físicas, sino que nos definía lo que somos como seres humanos y como mujeres en ese momento, una mujer joven. Y sobre todo hablaba mucho de la parte del trabajo, de la profesión, de estudiar, aunque fuese un estudio técnico, que las personas se prepararan. Ese era mi mensaje.
siempre Claro que llegar sí. a la juventud del momento. Bárbara, y hablemos del traje, por ejemplo, de ese traje Sí. maravilloso que usaste en el certamen de Miss Venezuela. No, Me lo hizo nada más y nada menos que el señor Méliès, Guy Méliès. imagínate. Osmel le preguntó y él no quería hacer trajes para el Miss Venezuela ni para ningún concurso porque él era pues un diseñador muy prestigioso en nuestra querida Venezuela, francés, de origen francés, pero amó Venezuela y trabajaba para las señoras de la sociedad, entre ellas Carolina Herrera y muchas más. Entonces él insistió y le dijo, quiero llevarte a alguien que yo creo que le quedaría muy bien tu estilo. Y fue muy, muy divertido también. Simón, porque él me dijo, Bárbara, no le vayas a decir qué color o cómo quieres el traje, tú dile que lo que él considere. Y mi personalidad no es así. Entonces yo llegué y el señor Méliès me empezó a hacer preguntas y yo, por supuesto, todas las contestaba y entre ellas me dijo, ¿de qué color se ve usted, señorita Bárbara? Yo le dije, de azul turquesa. Homer me miró y él dijo, Méliès dijo, ¡qué horror! Lo dijo con el acento francés, ¡qué horror! Ese color nada que ver. Y yo muy, tú sabes que, yo dije, bueno, es el color que a mí me gusta, pero si usted considera que hay otro color que me quede bien. Y él me dijo, voy en 3 semanas para Francia a comprar telas. Y cuando regrese, voy a traer la tela que considero que te va a quedar. Él fue a Francia. Cuando llegó al lugar donde siempre compraba las telas, el dueño le dijo, señor Méliès, le tengo la tela que viene de moda. Se la tiró al suelo y era azul turquesa. No te puedo creer. Entonces, cuando él regresó, me pidió, bueno, por supuesto no te conté algo. Osmel me regañó cuando salí de la casa del señor Osmel. Me dijo, ¿cómo se te ocurre haberle dicho? Yo te dije. Yo dije, Osmel, yo siempre voy a contestar, pero tengo mucha personalidad, no me voy a quedar callada. Cuando pasan los días y nos llama para que vayamos a ver la tela y el diseño, me dice, cierre los ojos, señorita Bárbara. Él me decía así. Y yo cierro los ojos y cuando lo abrí, vi el azul turquesa y lo miré a él y dice, usted tenía toda la razón. Bueno, fue tan espectacular. Y así empezó todo ese proceso. El señor Méliès hizo prácticamente ese vestido en mi cuerpo. Era, fue tan, tan espectacular. Y posteriormente utilicé el mismo traje para el mismo universo. Lo único que el cambio fue quitarle el lazo grande que estaba atrás. Y no, no, las libélulas sí las tenía desde el comienzo y también eso fue algo muy singular porque el señor Méliès no sabía que a mí me encantaban las libélulas o los dragonflies como se dice en inglés. Y él, pues eso es algo que Osmer y él fueron a un lugar, creo que era un desfile de moda y vieron las libélulas y les pareció espectacular y finalmente lograron obtener esas libélulas y cuando él se la pone al traje y me lo muestra, yo le dije, señor Méliès, ¿cómo usted sabía que a mí me encantaban las libélulas? Y me dijo, no, no sabía nada, simplemente las vi y nos encantó a Osmel y a mí. Y así fue, ese traje tenía las dos libélulas. Pero el lazo pues, que tenía atrás sí se lo quitaron para cuando competí en el concurso, porque aunque lo llevé con el lazo al caminar, había que caminar muy rápido y el lazo no permitía que yo caminara a la velocidad y a Osmel se le ocurrió entonces descoserlo y fue perfecto, porque era muy fácil y no dañaba el vestido en general.